Vamos a abrir la Biblia en esta noche en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, le alabamos, bendecimos, glorificamos su santo y precioso nombre. Le damos gracias, Padre bendito, por este tiempo tan especial, Señor. Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, la iglesia bautista, la orquídea, ha separado este tiempo, Señor, para dedicarle a usted, Señor, esta vigilia, Padre de la gloria, y para orar, Señor, por el destino de nuestro país, Padre amado. Oh, Señor amado, le damos gracias por su palabra santa, Señor, que nos conduce, Señor, nos ayuda en ese caminar con usted. Oh Padre bendito, le pedimos que en esta noche que vamos a meditar en tu palabra, que sea usted el maestro, Padre bendito, y que esta palabra santa haga los cambios necesarios que tenga que hacer en nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta noche es creciendo en la semejanza de Cristo, creciendo en la semejanza de Cristo. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento, tiene que ver con algo que va de aumento en aumento, ¿verdad? De aumento en aumento. Cada día nosotros necesitamos crecer, ¿verdad? Necesitamos crecer y necesitamos hacerlo de una manera saludable, ¿verdad? Cada día necesitamos ir creciendo, pero de una manera saludable, tanto física como espiritualmente, ¿verdad? Necesitamos crecer física y espiritualmente. Cuando observamos el desarrollo de nuestra vida, nos damos cuenta que la vida física no es diferente de la vida espiritual. Ambas empiezan con un nacimiento, ¿verdad? Y ambas exigen un crecimiento, ¿verdad? Y ambas exigen un crecimiento. Para lo cual, si queremos crecer físicamente, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos alimentarnos adecuadamente, ¿verdad? Y necesitamos también desarrollar ejercicios, ¿verdad? Para poder crecer, ¿verdad? La vida física es igual. Necesitamos también para crecer físicamente, la vida espiritual es igual, ¿verdad? Necesitamos también alimentarnos espiritualmente bien, ¿verdad? Bien, ¿no? Y necesitamos también desarrollar los ejercicios espirituales, ¿verdad? Entonces necesitamos alimentarnos bien espiritualmente, ¿no? Y necesitamos alimentarnos de esta palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Josué tuvo que reemplazar a Moisés como el líder de Israel, Dios le dijo a Josué en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo, ¿verdad? Y en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que te has propuesto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? La palabra de Dios debe de estar entonces en nuestra boca, ¿verdad? De manera que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios en nuestra mente, de manera que podamos meditar siempre en ella, de día y de noche, porque entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, ¿verdad? La palabra de Dios, si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces Dios va a hacer prosperar nuestro camino, nos va a
hacer tomar decisiones adecuadas en la vida, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en cuanto a lo que tenemos que hacer el domingo, con quién vamos a elegir, que tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Entonces nos dice que debemos orar, tenemos que orar y la vigilia es justamente para orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Y no nos dice solamente que oremos para que Dios ponga a la persona que tiene que poner, sino que todos los días debemos de orar también para que Dios le dé sabiduría a la persona que va a guiar los destinos de nuestro país, ¿verdad? Bien, volviendo al tema entonces, nosotros para crecer espiritualmente tenemos que alimentarnos adecuadamente de la palabra de Dios y necesitamos también desarrollar ejercicios espirituales tales como la oración, ¿verdad? La oración todos los días, ¿verdad? Pablo decía que debemos de orar sin cesar, en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Entonces necesitamos desarrollar los ejercicios espirituales como la oración, el congregarnos fielmente en la iglesia. No debemos dejar de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando sabéis que el día del Señor se acerca, ¿verdad? Tenemos que congregarnos fielmente, ¿verdad? Porque cuando venimos a la iglesia, ¿qué sucede? Somos bendecidos por Dios y somos de bendición también para otros. De pronto viene un hermano, se le acerca y usted le cuenta un testimonio de lo que le ha ocurrido y eso le ayuda para pasar una situación difícil que él puede estar teniendo, ¿verdad? Entonces podemos ser de bendiciones también para otros, ¿verdad? Entonces necesitamos congregarnos fielmente, porque ¿qué pasa con un carbón que es separado de la brasa? Fácilmente se apaga, ¿verdad? Entonces necesitamos, para crecer espiritualmente, orar, congregarnos fielmente, testificar a otros de Cristo, ¿verdad? Necesitamos también testificar a otros de Cristo, cumplir con el mandato de Dios. Entonces, de esa manera nosotros vamos a crecer espiritualmente. Al hablar de crecer a la semejanza de Cristo, implica que tenemos que crecer lo más parecido a Cristo, siguiendo el modelo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, para crecer a la semejanza de Cristo, necesitamos meditar en las características que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas es que necesitamos crecer en el amor. Vayamos al libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, para crecer a la semejanza de Cristo, necesitamos imitar el amor de Cristo. Dios nos dio un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó, ¿verdad? Y dice el versículo 35, que esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuviéremos amor los unos con los otros. La señal, la marca, la identificación de que somos discípulos de Cristo es porque la gente ve que como cristianos estamos amándonos los unos a los otros, ¿verdad? Amarse los unos a los otros como Cristo lo hizo, a tal punto de dar su vida por nosotros, sin esperar nada a cambio. Un amor incondicional. Hoy por hoy el mundo ama, pero condiciona. Yo te amo si me das esto. Yo te amo si haces aquello. Pero el amor de Dios es un amor que sobrepasa todo entendimiento, sin condición, sin condición. Hay una diferencia entonces entre el amor de Dios y el amor del ser humano, ¿no? Y el amor del ser humano. El amor de Dios es un amor de entrega, un amor hacia el prójimo, hacia toda
la humanidad, sin esperar recompensas, méritos, condecoraciones. El amor del hombre es diferente, ¿verdad? El amor del hombre, del ser humano, es egoísta. Busca su bienestar, su deleite, se ama a sí mismo. Y le cuesta amar al prójimo. Ama el poder, ama el ser reconocido. Y sus palabras siempre se expresan el yo hice, yo lo dije, cuando debemos de utilizar nuestro lenguaje de Cristo lo dijo, Cristo lo hizo. Nosotros debemos más bien cada día darle gloria a Dios, porque somos instrumento suyo, ¿no? Cuenta una historia que en una ciudad oriental vivían dos hermanos. El hermano mayor era un hombre muy temeroso de Dios, mientras el hermano menor era un hombre que se metía en todo tipo de líos, tenía todos los vicios. Un día este joven, llegó a su casa asustado, llorando, con la ropa llena de sangre, y le dijo a su hermano: hermano, ayúdame, porque he asesinado a un hombre. Su hermano siempre solía esperarlo, llamarle la atención, porque se metía en cada problema. Entonces ese día le dijo aquel joven a su hermano: ayúdame, que la policía me sigue. Este hermano mayor cogió y tomó las vestiduras de su hermano menor y lo escondió, esperando que sucediera lo que tenía que pasar. Cuando llegó la policía, al verlo lleno, con su ropa manchada de sangre, sin hacer preguntas, lo llevó para que aquel hombre fuera ejecutado. Antes de ser ejecutado, él pidió que le permitieran escribir una carta y que esa carta pudiera llegar hacia el destinatario sin ser abierta. Las autoridades, al ver que estaba ya a punto de ser asesinado este hombre, permitió un último deseo. La carta decía: hermano, dentro de unos momentos, con esta ropa manchada de sangre, voy a morir. Pero mi deseo es que tú, con las ropas blancas, vivas siempre, digno de aquel que murió en tu lugar. Al leer el hermano esa carta, lloró y le dijo: Señor, permite que mi vida cambie, para que aquel que murió por mí no haya muerto en vano. Tal fue el cambio de este joven, que cuando sus amigos lo invitaban a participar de todas las cosas en las que él andaba, su respuesta era: mi hermano no hubiera estado en estos sitios, con esta ropa no voy a ir a tales lugares. Cuando aquel joven murió, pidió que lo sepultaran con la ropa de aquel que había dado su vida por él. Bueno, esta historia nos ilustra de que alguien murió por nosotros, que hizo un sacrificio tan grande por nosotros, que nos demostró un amor que sobrepasa cualquier tipo de amor. Y el desafío es que nosotros sigamos el ejemplo de él y andemos también en ese amor. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor nos hace semejante a Cristo. Necesitamos reflejar nuestro amor a Dios y reflejar nuestro amor también al prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. En esto conocerán todos, dice el versículo de Juan 13:35, que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros.
Entonces, la primera característica que nos hace semejante a Cristo es el amor. La segunda característica que nos ayuda a crecer a la semejanza de Cristo es la humildad. La humildad. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros, ¿verdad? Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos manda a que actuar en humildad, ¿no? La humildad es la manera de cómo pensamos de nosotros, tener un concepto correcto, no tan alto, ni tampoco menospreciarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero no creernos superiores a los demás, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales. La palabra de Dios dice también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y vayamos a un texto más, al Salmo 147. Salmo 147, versículo 6. Versículo 6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios entonces nos dice que Dios atiende al humilde, ¿verdad? Pero rechaza al soberbio, ¿verdad? Al orgulloso, ¿verdad? Dios nos exaltará, ¿verdad? Muchas veces nosotros buscamos que los hombres nos exalten, pero debemos de buscar la exaltación de Dios. Y para hacerlo cada día necesitamos andar en humildad. La humildad nos hace también crecer a la semejanza de Cristo. ¿Cómo podemos crecer entonces a la semejanza de Cristo? Andando en el amor, número 1. Número 2, andando en humildad. Número 3, andando en pureza. Para crecer a la semejanza de Cristo también necesitamos andar en pureza. Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, 3. Dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios a través de su palabra nos manda ¿a qué? A ser puros, ¿no? Ser puro significa algo que no está contaminado, ¿verdad? Algo que no está contaminado, que está limpio, ¿verdad? Decimos entonces, vamos a tomar esta agua porque está purificada, ¿verdad? Y buscamos la mejor agua, la mejor marca, ¿verdad? Al natural, ¿verdad? Y compramos al natural porque es una de las que conocemos que no es tan pirateada, decimos por ahí, ¿verdad?
Lo compramos los galones, los anaranjados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un agua que no está contaminada, ¿verdad? Andar en pureza nos hace más semejantes a Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Entonces necesitamos ser puros en palabras, ¿verdad? Palabra, en lo que enseñamos, enseñando siempre con la verdad. Necesitamos ser puros en palabras, enseñando siempre la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la verdad nosotros podemos combatir al enemigo también, porque el enemigo es el padre de la mentira, ¿verdad? Y quiere usarnos para que nosotros cayamos en la trampa de él, de la mentira, ¿verdad? En Efesios 6, en Efesios 6, versículo 14, el Señor nos da la armadura para combatir al enemigo. Y nos dice, y tomado del cinto de la verdad, ¿no? Entonces necesitamos andar siempre con la verdad por delante, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sigamos aquel que es la verdad, andando en la verdad. La palabra de Dios nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? La verdad os hará libre. Muchas veces decimos, es que es una mentira pequeñita porque nos saca de aprieto. Pero esa mentira pequeña nos lleva a otra mentira, ¿verdad? Y después estamos enredados en otra mentira y otra mentira. Y como dice un adagio popular, las mentiras tienen las patas cortas, ¿verdad? Y la verdad fácilmente la alcanza, ¿verdad? Entonces necesitamos ser puros enseñando con verdad. Enseñando con verdad, ¿no? Puros en lo que hablamos, usando palabras que edifiquen. Puros en lo que hablamos, enseñando palabras que edifiquen, ¿verdad? Si lo que vamos a decir no es bueno y no edifica, mejor no lo digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si es algo que no va a edificar, va a ir lastimando. Y hay tres cosas que nunca regresan, que son el tiempo, ¿verdad? Uno dice, vamos a recuperar el tiempo, pero el tiempo que pasó ya no lo recuperamos, ¿verdad? Pablo, consciente de la importancia del tiempo, escribe en el libro de los Efesios, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? El tiempo no regresa. Decimos, la oportunidad ya no regresa, se nos presentó una oportunidad, decimos, cuando se me presente nueva esta oportunidad la aprovecho. Ya no regresa, ¿verdad? Se presentará otro, pero esa misma oportunidad ya no regresa, ¿verdad? Y las palabras, una vez que nosotros lanzamos una palabra, ya no la recogemos, ¿verdad? Ya lo dijimos y puede ir lastimando a otras personas, ¿verdad? Entonces necesitamos ser puros en lo que hablamos también, ¿no? Hablando siempre palabras que edifiquen, ¿verdad? Y a veces nos dejamos llenar por el coraje y lanzamos algo y ya se fue, ¿verdad? Y va haciendo daño, ¿verdad? Puros en conductas, ¿no? Con nuestra manera de actuar, con nuestra forma de tratar a otros, como le decía, ¿no? Cuidando siempre nuestro testimonio, ¿verdad? Cuidando siempre nuestro testimonio. Decía hace algún tiempo, en una de las prédicas que tanto recuerdo, de hace algunos años, el pastor Edgar García, decía que el cristiano es el producto que Dios ofrece al mundo. Que hay productos buenos, hay productos malos y hay productos de pésima calidad. Y que nosotros teníamos que hacernos una evaluación de qué clase de producto somos los que Dios ofrece al mundo. ¿Somos un producto bueno, somos un producto malo o un producto de pésima calidad? Que nosotros como cristianos seamos el mejor producto que Dios ofrezca al mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crecemos a la semejanza de Cristo? Número 1, en amor. Número 2, en humildad. Número 3, en pureza, ¿verdad? Muy bien, en pureza. Y número 4, crecemos a la imagen y semejanza de Cristo en honestidad.
en honestidad. Leamos Levítico capítulo 19, versículo 11. Levítico capítulo 19, versículo 11. Dice, no hurtaréis, no engañéis, no mentiréis el uno al otro. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? En esto pensad. ¿Qué es la honestidad? Es actuar de manera correcta, actuar correcto de manera correcta, aun cuando nadie nos ve. La honestidad es actuar correcto de manera correcta, aun cuando nadie nos ve. Cuenta una historia que el rey un día pensó en que ya era tiempo de que su hija se casara y mandó a buscar a todos los jóvenes del pueblo, porque ya era tiempo de que su hija se casara. Entonces, llamó a los jóvenes y le dijo, voy a entregar una semilla, y al joven que me presente la flor más hermosa, la planta más hermosa, ese va a ser el esposo de mi hija, ¿no? Entonces, todos los jóvenes contentos recibieron aquella semilla y pasaban los días, pasaban los meses, y el rey le dice, bueno, y después de un tiempo yo los voy a mandar a llamar, ¿no? Entonces todos ellos empezaban a desfilar con su semilla, pasaban las semanas y una ya iba creciendo la plantita, pasaban los meses y ya se veía una planta hermosa. Pero había un joven en el cual su semilla nunca floreció. Y entonces llegó el momento en que tenía que presentarse ante el rey. Y ahí llevaban las mejores plantas a presentar al rey. Y aquel joven cuya semilla no floreció, no quería ni siquiera presentarse al rey, pero él dijo, bueno, voy a tener que dar la cara y decir lo que sucedió con mi semilla, que no floreció. Entonces pasaban los jóvenes ante el rey con sus plantas y el rey, no, este no es. Hasta que finalmente vio un macetero vacío allá, háganme pasar al último, al joven que está al último. Y pasó el joven y dice, este es el esposo de mi hija. Porque a todos le entregué una semilla no fértil, pero este fue el único honesto que vino y presentó la realidad, el cual es digno del esposo de mi hija. ¿Ya? Entonces, la honestidad es actuar correcto, de manera correcta, aun cuando nadie nos ve, aun cuando nadie nos ve. Hay que ser honestos con Dios. Hay que ser honestos con los demás y hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Cuento una historia, ¿no? Cuento una historia de un hombre que va con una mujer a un hotel. Y entonces piden una pizza y resulta que en el cartón de la pizza le llega una cantidad de dinero fuerte. Y le dice, y se da cuenta este hombre y le dice a esta mujer, mira, dice, me llegó una cantidad fuerte aquí en el cartón de la pizza, pero esto no nos corresponde, dice. Y la mujer le dice, pero no, dice, tú no has robado, esto te ha venido, dice ahí. Es un regalo que te han dado, pero tú no has hecho nada malo. No, dice el hombre, a mí mis padres me enseñaron a ser honesto y yo tengo que entregar este dinero. Y la mujer le dice, no es necesario porque esto te ha venido y ha sido una bendición, recíbelo. Y aquel hombre decía, no, mis padres me enseñaron a ser honesto desde muy pequeño. Y bueno, el hombre se viste y se va con la mujer a entregar aquel dinero. Y estaba ahí el administrador de la pizzería y le dice, en verdad, dice que hombres como usted ya no se ven, dice, permíteme tomarle una foto, le dice. Y el hombre le dice, por favor, no me tome una foto. No, permítame tomarle una foto. ¿Cómo no le voy a tomar una foto si esto debería estar en nuestro negocio como ejemplo a las personas de que aún quedan personas honestas? Y él le dice, por favor, no me tome una foto porque con la mujer que ando no es mi esposa. Necesitamos
ser honesto en todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ser honesto es actuar de manera correcta, aun cuando nadie nos ve. Y la honestidad nos hace crecer a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Entonces, para crecer a la semejanza de Cristo necesitamos andar en, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, necesitamos andar también, número 5, en fe, andar en fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? Nos dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Fe es saber que de pronto estamos pasando situaciones difíciles, pero hay alguien que nos conoce y sabe lo que estamos pasando, que nos ama y que Él es mayor que cualquier problema que nosotros podamos estar pasando, ¿verdad? La fe nos debe de llevar a confiar en Dios, aun cuando no veamos los resultados inmediatos, ¿no? Cuenta una historia acerca de un hombre que iba en su carro Ford por la carretera. Entonces, y su carro se quedó dañado y ya eran tardes de la noche. Aquel hombre era un mecánico y se puso a revisar el carro. Habían pasado horas y no daba con el daño. Entonces, luego pasa otro carro de la misma marca, Ford, y este hombre se bajó del carro y le dice a aquel hombre, permítame ayudarle. Y aquel hombre lo miró y le dice, yo soy mecánico y no he podido arreglar este carro. Aquel hombre le dijo, permítame ayudarle. Bueno, el hombre se bajó de su carro, empezó a revisar inmediatamente, arregló el carro. Aquel mecánico sorprendido le dice, gracias, ¿y cuánto le debo? Este hombre le dice, no me debe nada porque yo soy el señor Ford, yo soy el inventor de este carro, conozco cada problema de este carro. ¿No? Nosotros tenemos que entender que Dios es nuestro creador, que nos conoce como nosotros somos, conoce cada problema que estamos pasando. ¿Sabe que Él dice la palabra de Dios que Él conoce cuántos cabellos nosotros tenemos? Yo tengo poco cabello, pero no sé ni cuántos tengo. Pero el Señor conoce cuántos cabellos nosotros tenemos. Y necesitamos aprender a tener fe y a confiar en el Señor. Que Él es mayor que cualquier problema que nosotros podamos estar pasando. Que aunque se levanten gigantes delante de nosotros, Él es mayor que cualquier gigante. Dice, necesitamos entonces desafiarnos a ser más semejantes como Cristo. Necesitamos andar en el amor, necesitamos andar en humildad, necesitamos andar en pureza, necesitamos estar en honestidad, necesitamos andar en fe. Y necesitamos, número 6, andar en buenas obras. Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Amén. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y Mateo capítulo 5, 16. Mateo 5:16 dice, así alumbren vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos.
y en lo que podamos, hagamos el bien. Y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Así alumbren delante de Dios vuestras buenas obras, dice la palabra de Dios. Una fe genuina no se evidencia por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Por lo cual es importante que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras, ¿no? Jesús nos enseñó la importancia del hacer buenas obras, de preocuparnos por otros. Dice la palabra de Dios que Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando y sanando en la sinagoga. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos este versículo nos damos cuenta que la palabra compasión no es lástima, sino el darnos cuenta de la necesidad y hacer algo a favor de aquello, ¿verdad? Hacer algo a favor de aquello. Entonces, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20. Santiago capítulo 2, del 14 al 20 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Sabemos que las obras no nos salvan ni nos salvarán, ¿verdad? Pero es evidencia de que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos por medio de la fe, Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Pero es necesario también evidenciar que tenemos a Cristo en nuestro corazón haciendo buenas obras. Es importante hacer buenas obras y no gloriarnos a nosotros, ¿verdad? Sino más bien las buenas obras deben de glorificar a Dios, ¿verdad? A Dios y no a los hombres. La voluntad de Dios es que el cristiano practique las buenas obras. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículos 10. Efesios 2, 10. Vamos a buscar. Efesios 2, 10. Vamos a leer. Somos hechura suya, así es. Efesios 2, 10 dice: porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechuras suyas, creados para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, necesitamos crecer y necesitamos crecer a la semejanza de Cristo, por lo cual es importante que andemos, número 1, en el amor, número 2, humildad, número 3, pureza, número 4, honestidad, número 5, fe, y número 6, en buenas obras. Entonces es importante que recordemos y apliquemos esto. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta noche. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque su palabra nos enseña, Señor, el camino en el que debemos andar, Señor. Oh Padre de la gloria, en esta noche queremos decirle, Señor, que queremos crecer, pero que queremos crecer en la gracia y conocimiento suyo, Señor. Queremos crecer
en la semejanza de Cristo, Señor. Queremos crecer de acuerdo a su voluntad, Señor, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus virtudes, sus características, andando en el amor, amándonos los unos a los otros. Que esa sea nuestra señal, que la gente vea que nos amamos los unos a los otros, que andemos cada día en humildad, que seamos cada día humildes, Señor, porque usted se goza de los humildes, Señor. Que andemos en pureza, Señor, que seamos puros en la palabra, en lo que hablamos, que hablemos con la verdad, que seamos honestos en todo momento, entendiendo por honestidad que es hacer lo correcto de manera correcta, aun cuando nadie nos ve. Pero sabemos que como cantábamos en la escuela dominical hace muchos años, cuidadito tus ojitos lo que ven, tu boquita lo que hablar, porque arriba hay un Dios que nos mira con amor, sabiendo que usted mira todos nuestros actos, que andemos en fe en todo momento, que creamos cada día, que nuestra fe no decaiga nunca, Señor bendito, y que andemos siempre practicando esas buenas obras, las cuales usted preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Entendiendo que si decimos que somos discípulos suyos, tenemos que andar como usted anduvo, Señor. Gracias le damos por su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga.